Bueno, familia, ¿cuántos han pasado por pruebas? ¿Nadie? Señor, pásalos por prueba. ¿No? Sí, sí hemos pasado por pruebas. Bueno, pues un auténtico hijo de Dios, escuchen muy bien lo que le quiero decir, será probado y afligido conforme al propósito y el llamado que Dios tiene para sus hijos. La prueba de cada uno es muy diferente. La prueba va de acuerdo con el proceso de formación y transformación alineado con ese propósito, con ese plan que Dios tiene. La prueba me aprueba y luego me promueve para que por su gracia seamos llevados a esa siguiente etapa de crecimiento en un proceso con su verdad. Por eso esta noche quiero compartirles un mensaje que tiene como título Saliendo de la aflicción. Usted puede decir saliendo de la prueba, saliendo de la tribulación, y alguien aterrizadito que en verdad está metido ahí diga saliendo de la inmunda. Sí, castizamente es una manera de decir la realidad como el Señor nos forma conforme a su propósito. La pregunta es, ¿cómo y cuándo salimos de la prueba? ¿Cómo y cuándo salimos de la prueba? Sí, acompáñeme al libro de Job, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios y la proclamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección e impartición de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como siervo, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Versículo 10, léalo conmigo. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Si quiere, colóquele enemigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemimá, el de la segunda Sesia, y del de la tercera Queren-Japuj.
Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo, lleno de días. Amén. Saliendo de la aflicción. Saliendo de la aflicción. Pues la verdad, dentro de los procesos con el Señor, se necesita tiempo de caminar con Él. Se necesita, en verdad, que el Espíritu de Dios real venga y ministre en nuestras vidas para que entendamos que parte fundamental del proceso de un hijo de Dios es la prueba, la aflicción, la tribulación. Hacíamos una pregunta: ¿cómo y cuándo salimos de la prueba? Pues es sencillo, cuando aprendemos la enseñanza. Por lo cual, toda prueba, toda aflicción y toda tribulación en el proceso solo tiene un propósito: aprender de la mano de Dios. Familia, a través de los ministros, a través de congregarnos, de leer la palabra, de orar, a través de los congresos y eventos eclesiales a los que asistimos, el Señor nos enseña y aprendemos. Pero el lugar donde verdaderamente aprendemos directamente de la mano de Dios es allí, en la prueba, en la aflicción, en la tribulación. No hay otro lugar. No hay un salón de clases más perfecto y no hay un mejor maestro que el Espíritu Santo allí cuando nuestro espíritu está contrito y humillado, ¿verdad? Por eso, aquí en el capítulo 42, creo que usted y yo hemos leído la vida de Job, la conocemos. Entonces entendemos que el mismo Satanás, escúcheme, Satanás mismo viene ante el Señor y dice: todo lo que Job es porque usted lo tiene guardado. Todo lo que Job es porque usted lo tiene guardado. Por eso leía allí en Juan 3:27, ¿verdad? Que nada puede recibir el hombre si no viene del cielo. Antes de que Job fuera probado, era un hombre reconocido, un hombre respetado, ¿verdad? Y cuando es probado, él suelta dos frases poderosísimas: desnudo vine, desnudo me iré. De Dios recibo lo bueno, de Dios recibo lo malo. Una mente que verdaderamente, por propósito, y cuidado lo que voy a hablar, no es para todos. Los procesos de cada uno son diferentes. Entonces, cuando Dios permite que alguien sea reconocido en público como Job, al día de hoy, ¿qué sería? Esa persona sabia, santa, perfecta, que le sirve, un gran esposo, una gran esposa, una gran mamá, un gran papá, un gran ministro, un gran trabajador, administra bien los bienes, está muy bien. ¿Eso lo recibió de quién? Del cielo, de Dios. Nadie puede decir soy yo, fui yo, porque si así es, entonces esa persona no es. Pero el libro de Job nos enseña cómo de un momento a otro eso perfecto que da Dios, perfecto ante los ojos de los hombres, es transformado ¿en qué? En lo que podemos llamar nosotros maldición, tragedia, desastre. Recordemos un poquito cómo termina él. Él termina como un don nadie, sarna desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, sin un peso en el bolsillo, sin un familiar. No sé usted dónde puede ubicar a una persona así al día de hoy. Después de ser, ¿sí? Termina en lo peor.
Podría yo hacer una comparación ahora que te veo aquí, Carla. Yo hace 45 años pude ver a Venezuela como Job en su principio. Job era Venezuela era el Estados Unidos de América, de Sudamérica. Era lo más próspero. Tener bolívares era como tener dólares. Y como con el tiempo hoy vemos a Venezuela también como Job, en un proceso donde viene el Señor y con su propósito y voluntad, ¿verdad? Quita todo, quita todo. ¿Hacia dónde voy? Vamos a mirar aquí en el capítulo 42, ¿sí? Las consecuencias de esa prueba. Cuando uno dice consecuencias, suena, las consecuencias ya son los beneficios, las dádivas, los regalos. Job nunca pidió esa prueba. Yo creo que si el Señor lo llama primero, le dice: mira, te propongo que hagamos esto para que quede escrito en la Biblia y la gente aprenda. Job le dice: búscate otro, conmigo no cuentes, ya, llévame de una y búscate otro, porque yo a eso no le entro. No, Dios no te va a pedir permiso para hacer lo que tiene que hacer contigo. Dios no pide permiso para cumplir su voluntad. En pocas palabras, Dios no va a decirte: déjame formarte, ¿sí? No, por amor Él nos forma, Él nos trata, Él nos edifica, nos construye. Pero para construir lo que es, debe primero destruir lo que no es. Pero qué paradoja, si en Job no había nada malo que destruir, pero sí había más que recibir. Y tú que sabes que tienes una vida dada del cielo, una vida buena, una vida de respeto, una vida de honra, yo quiero decirte a ti: hay algo más de parte de Dios para ti, así que alístate, porque es un tiempo especial de parte de Dios. Y no tengas miedo, porque junto con la prueba Él da la ¿qué? La salida, la puerta, la respuesta, la solución. Entonces, valor agregado a que le quita los bienes, le quita la familia, le quita la salud, le quita todo, la honra, el honor, lo coloca en vergüenza. Le manda a sus 3 amiguitos. Y estos 3 amigos, si lo vemos a la realidad contextual, lo que ellos hablaban, aunque el Señor al último dice: eso no estaba conforme a mi voluntad, aunque estaba conforme a lo correcto, porque ¿qué era lo que le decía Elifaz? Debe ser que usted está escondiendo algún pecado, debe ser que usted era un falso, debe ser que usted era un doble. Uy, hay una parte, los que han leído Job, que le dijo: y entonces todo eso de que usted era el más sabio y el mejor era mentira. Usted era un doble, usted era un hipócrita, usted era un no sé qué, usted era un sí sé cuándo. Y Job ahí como diciendo: venga, ¿y a qué horas usted me metió en esto, Señor? ¿Verdad? Pues veamos las consecuencias de por qué Dios nos tiene que meter en prueba y en aflicción. Míralo ahí. Pero acuerde que aquí estamos saliendo de la aflicción, no entrando en la aflicción. ¿Estamos qué? Saliendo de la aflicción. ¿Alguien que se identifica? ¿Ninguno? Yo sí. Bueno, okay. Si usted quiere quedarse ahí, pues es porque le toca. Saliendo de la aflicción. Versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes. Está hablándole Job al Señor. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sí? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job había experimentado la honra de los hombres, la sabiduría, las riquezas, el favor de Dios, el respaldo que hasta el mismo Satanás, Lucifer, no podía tocarlo porque la mano de Dios estaba sobre Job. Pero es allí, ahí en la prueba, donde Job experimenta la grandeza de Dios. La grandeza de Dios no estuvo en la sabiduría, que era más que todo el pueblo. La grandeza de Dios no estuvo en las riquezas, que era más que todo el pueblo. La grandeza de Dios no estaba en la rectitud de Job, que era el único hombre recto, temeroso,
santo. No, la grandeza de Dios no la descubrió él ahí. La grandeza de Dios la descubrió cuando Dios le dijo: te lo di yo, te lo quito yo, conóceme. Es ahí donde él experimenta esa grandeza de Dios. Yo pregunto, ¿has experimentado la grandeza de Dios? Es personal, cuidado, es personal. ¿Has experimentado la grandeza de Dios? ¿Estás experimentando la grandeza de Dios? Yo te voy a decir algo. Job en ningún momento pensó que había algo más grande que lo que él vivía. Era el hombre más célebre. Él en ningún momento pensó que había algo más grande. Qué tremendo, el que tenga oídos que oiga. A veces pensamos que estamos en el plus. O a veces que estamos en... ¿Y por qué no te atreves a decirle: Señor, déjame ver tu grandeza? Déjame experimentar tu grandeza. Más allá de mis expectativas, de mis peticiones, de mis anhelos, de mis deseos, yo quiero ver tu grandeza. Porque es que Job reunía lo que todos al día de hoy queremos: sabiduría, santidad, sabiduría, riquezas materiales. Santidad, sabiduría y riquezas materiales. Era un Salomón antes de Salomón, pero en rectitud. Salomón le falló al Señor. Job no le había fallado al Señor. ¿Sí? Entonces, lo primero que experimentamos en esos momentos es la grandeza de Dios. Yo no sé si usted por el Espíritu puede comprender este primer punto. Segundo, está en el versículo 3, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Siendo el hombre más sabio, dice: wow, aquí no tengo acceso. Esto no lo comprendo. Esto no sé por qué. ¿Qué pasa aquí? El hombre santo, sabio y rico está diciendo: no comprendo. ¿Sí? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hoy ahora llamó ignorancia a su sabiduría. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Empezó a bajársele el gusanito del orgullo. Esto que era un hombre santo. Entonces, lo segundo que uno experimenta en esos momentos de prueba y aflicción, escúchame, se comprueba la sabiduría incomprensible de Papá Dios. No tiene límites. ¿Hay alguien aquí que se identifique con esto? O aquí el único, no, el único no soy yo, somos todos. Usted lo hace en una medida, a mí en otra. Pero hay un momento donde uno se para frente a la realidad y lo único que dice es: en verdad solo tú puedes hacer esto. En realidad solo tú puedes, no más. Porque ahí no hay matemática, ahí no hay ciencia, ahí no hay filosofía, ahí no hay psicología, ahí no hay análisis de ninguna clase que pueda explicar esa realidad que se está viviendo. Entonces, ahí en ese momento de prueba se experimenta la grandeza de Dios y se experimenta la sabiduría incomprensible. ¿Sí? Donde, pero Señor, ¿cómo es esto? Tercero, está en el versículo 4. Y entonces viene él y le dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Para mí, para Martín, este es el regalo más grande que uno recibe en la tribulación, en la prueba. ¿Cuál? Aprendo a ir solo a Él. Cuando tú tienes que coger tu teléfono a decirle a alguien vas a volver a la prueba. Qué bueno, ¿no?
Pero cuando tú verdaderamente confías en Él, no en la realidad, no en las personas, no en el qué dirán, no en lo que, pero que todos dicen lo mismo. Entonces, ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te sostiene a ti? ¿Quién te da la vida a ti? ¿Por qué tienes salud? Si tú y yo no deberíamos existir. ¿Por qué nos levantamos y respiramos y abrimos la nevera y hay un alimento? Y muchas veces más de lo que esperamos. ¿Por qué cuando deberíamos estar totalmente desarraigados y destruidos, hay un nuevo ruá, hay un nuevo hálito donde uno solo dice: Señor, ¿pero qué es esto? Y en ese tercer punto, Él dice de qué manera. Es que tú necesitas aprender a solo venir a mí. A solo venir a mí. Ese es el punto clave. Mire que el ruego de Él no era: sácame, cámbiame, trata a esos 3 sinvergüenzas, sáname la lepra. No, ahora sí sé a quién debo preguntar. Ahora sí sé quién me responde. ¿Por qué? Porque cada hombre tiene una posición, una interpretación muy personal y muy diferente. No estoy diciendo que sea errada o acertada de Dios. Y hoy encontramos en el proceso de muchas personas que están sujetos a la realidad, a la interpretación y al concepto del otro. Y Job nos enseña aquí que gran regalo que él recibe es: wow, yo hablo contigo, papá. Yo hablo contigo. Y pues yo creo que lo diga un pastor Eduardo Cañas en un servicio de milagros, un pastor Ricardo Rodríguez en un servicio de prodigio, un pastor Andrés Corson en un servicio de adoración. Aleluya. Pero Dios quiere que lo digamos tú y yo en un servicio diario de la vida. Papá, yo cuento contigo. Papá, yo cuento contigo. Papá, yo cuento contigo. ¿Sí? Versículo 5, ahí encontramos el cuarto regalo. Qué lindo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque ese es el único momento, instante real donde Dios se revela a sus hijos. No hay otro lugar. No hay la revelación real de un Dios vivo. Sí. Y yo tengo que hablarlo porque es el proceso y el ministerio que Dios me dio. Personalmente, por la formación que Él me ha dado, para mí esa experiencia dentro de un servicio congregacional, eclesial, dominical, a través de la música y las luces y el mover de las emociones, no son más que segregación de sustancias bioquímicas que nos hacen sentir aquí en el plexo solar todo eso que llamamos Dios. No, es allí donde como miseria, como lo que tú ni te alcanzas a imaginar que podrías llegar a caer, es donde Dios te dice: aquí estoy, levántate y sigue. Porque yo no soy un culto, ni un lugar, ni un concepto. Soy real. Y es ahí donde Él le dice: no solo cuento contigo, no solo puedo hablarte, no solo eres tú el que me enseñas, sino que ahora te veo sin verse. Te veo sin ver. ¿Sí? Porque es ahí en la tribulación, en la prueba, en la aflicción donde Él se te quiere revelar.
Qué lindo. Versículo 6, ahí está nuestro quinto punto. Dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque en esos procesos de prueba, de tribulación y aflicción, cuando tenemos una relación con la palabra, donde nos congregamos, donde servimos. Yo estoy hablándole a una iglesia madura. Yo estoy hablándole a una iglesia que lleva tiempo caminando con el Señor, dice el Espíritu Santo. Es ahí en esa tribulación, es ahí en esa aflicción, es ahí donde se renueva la mente y se pasa del concepto que tengo de Dios a una relación íntima y verdadera. ¿Qué es arrepentirse? Metanoia. Job cambió su manera de pensar. Dijo: Dios no solo es que yo sea el más sabio, Dios no solo es que yo sea el que tenga más dinero, Dios no solo es que yo tenga la santidad. Dios, tú eres mucho más que eso. Tú eres mucho más que eso. Porque ven acá. Si Dios fuera solo santidad, sabiduría y riquezas con honra y reconocimiento, entonces Él no hubiera venido al vil pecador. Y Él viene al vil pecador para decirte: yo soy más que tu miseria y que la grandeza de aquel. Ahí es donde está esa grandeza de Dios. Y saliendo de la aflicción, la pregunta era: ¿y cuándo y cómo salimos de la prueba? Versículo 10, gracias papá. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es allí, en esa aflicción, donde verdaderamente recibo el perdón de Dios y donde aprendo a perdonar. Yo le llamé a este punto la oración inexplicable que me saca de la prueba. Es una oración inexplicable. ¿Cuándo lo sacó de la aflicción? Cuando le dijo: ora por ellos. Antes no. Ora por ellos. Por los que te ultrajaron, por los que te juzgaron, por los que te criticaron, por los que te hirieron, te maltrataron. Ante todo, injustamente. ¿Quieres salir de tu prueba? Ora por ellos. Teniendo en cuenta que los 3 versículos antes le dijo a ellos 3: me traen ofrenda. Y esa ofrenda y ese holocausto me lo presentan con Job. Y cuando presenten esa ofrenda y ese holocausto, es a Job a quien quiero escuchar orar, no a ustedes. Y después de que vienen y le presentan la ofrenda, sí, él se levanta y le dice: Señor, oro por estos 3 hermanos con los cuales me has bendecido, con los cuales me has probado. Oro por estos hermanos que han sido de dolor, de sufrimiento. Oro por este hijo, oro por este esposo, oro por este pastor, oro por ese presidente, oro por ese jefe, oro por ese papá, por esa mamá, oro por ese enemigo, oro por esa persona que hoy entiendo que es tu instrumento para bendecirme. Pero es una oración ¿de dónde? De corazón. Es una oración consecuencia de haber recibido revelación y comunión íntima con el Padre. No es una oración interesada, no es una oración por motivación. Señor, yo quiero salir ya de esto y entonces oro por todos a la vez. Todos los que me han hecho daño, Señor, bendícelos. No. Él viene y levanta ofrenda y holocausto con sus enemigos. O sea, se reúne y le dice: oremos, ¿verdad? Qué lindo. En la prueba, en la aflicción y en la tribulación es donde verdaderamente nosotros, si estamos ahí y decimos: Señor, yo no merezco perdón, y es donde Él nos inclina, nos doblega a aceptar su perdón,
para luego levantarnos y decirnos: ahora ve y perdona, ahora ve y ora por ellos, ahora ve y bendícelos. Y vemos del 11 al 17 todo lo que viene como consecuencia, que vienen los hermanos, viene la familia, vienen los amigos y celebran y comen y hacen fiesta, y dice que le dio muchas más riquezas y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Pero lo tremendo que dice es, después de eso Job vivió 140 años y vio hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Tome nota de esto, estoy terminando. Al final de toda prueba es Dios mismo que restituye y recompensa a sus hijos. Así que le invito a que esté sobre sus pies. Usted que está allí en casa, no sé si hasta ahora conscientemente no has experimentado lo que es estar en prueba, aflicción, tribulación de parte de Dios. Él se vale de todo. Permite que tomemos malas decisiones, que cometamos errores, o sencillamente sin tomar malas decisiones ni cometer errores, pasa lo que tiene que pasar. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, te hablo en esta noche a ti, que estás en prueba, que entraste en prueba, que saliste de prueba pero no comprendes aún cosas, o tú que estás deleitándote con las rosas y no te has dado cuenta que ellas traen espinas. Yo quiero hablarte del verdadero proceso con Dios. Hoy en día solo se escuchan profecías de hombres, donde lo único que se espera es aquello que le quitó a Job para bendecirlo verdaderamente. Vivir en santidad porque Él es santo, amén. Ser sabios porque ese es el temor de Dios, y tener bienestar con riquezas materiales. Pues esta noche el Señor nos está diciendo que Él va mucho más allá de todo eso, y eso es lo que tiene para ti y para mí en Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, que moras en la iglesia, convence tu iglesia, convence mi vida, mi ser. Convéncenos de pecados, Señor. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Permítenos y ayúdanos a conocer esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y danos las fuerzas para ponerla en práctica, para cumplir su propósito, para que tomemos decisiones conforme a su voluntad. Pero Señor, aviva el discernimiento para saber cuando en medio de la prueba, allí donde no nos gusta ni queremos estar, es donde verdaderamente recibimos los tesoros y los secretos muy guardados de Dios. Enséñame, oh Señor, enséñame, tú mi Dios, a perdonar y a caminar en tu amor. Enséñame, oh Señor, enséñame, tú mi Dios, a perdonar y a caminar en tu amor, en tu amor. Porque el amor todo lo
lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Gracias, Señor. Gracias porque por tu gracia y tu misericordia has perdonado nuestra iniquidad, rebelión y pecado, Señor. Por tu gracia nos has regalado tu salvación, la vida eterna. Y es solo por tu gracia, Señor, que seguimos en pie hasta el día que tú nos llames. A ti te damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dáselo fuerte a Él, dile gracias. Gracias. Y tú que estás ahí en prueba, en tribulación, en aflicción, pues bueno, creo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y ha sido claro con nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder que es la palabra de Dios. Bueno, iglesia, le motivo a que siga su proceso, a que retome su proceso, a que ore la palabra, a que memorice palabra. Es cuando memorizamos palabra de Dios que entramos en pacto, a que leamos la palabra a diario, porque es allí donde nos fortalece. Y cuando tengas que atravesar ese desierto, si lo estás atravesando, es necesario que entiendas que hace parte del proceso y que allí muchas veces experimentamos hasta como si Dios no estuviera con nosotros. Te bendigo, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a terminar orando el libro de los Salmos 121. Digamos todos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Feliz término de semana, llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.